Bienvenidos estudiantes a este video desde el Departamento de Artes Industriales de la Escuela Fidel Chávez. Soy el profe Burgos. Va dirigido a los estudiantes de quinto año para presentarles las herramientas que vamos a usar en el área de electricidad, ya sea para hacer empalmes, poner terminales eléctricos o hacer reparaciones en cables eléctricos. Muy importante, chicos, muy importante. Siempre revisemos que las herramientas estén en buen estado antes de usarlas. Vamos a ver las 4 herramientas básicas que se usan en electricidad. El alicate universal. El alicate universal se usa para prensar y sostener cables eléctricos o elementos eléctricos para poder manipularlos de una manera correcta, porque con los dedos, además de que nos es doloroso, con el alicate nosotros podemos sostener con más fuerza los cables y apretarlos si es necesario de una mejor manera. También tiene una cortadora, el alicate universal, que podemos usar para cortar los cables eléctricos, pero básicamente es para prensar y sostener cables eléctricos. El alicate de puntas es muy parecido al alicate universal. Se usa para prensar y sostener cables eléctricos pero pequeños, por eso es que tiene una forma puntiaguda. También lo podemos usar para soltar y conectar terminales eléctricos, ya sean electrodomésticos o, por ejemplo, en los automóviles se utilizan mucho los terminales eléctricos, entonces es más fácil manipularlos con un alicate de puntas que agarrándolos con la mano o con un alicate universal por el tamaño de la cabeza que tiene. La tercera herramienta que vamos a ver es la cortadora. Como su nombre lo indica, se usa para cortar cables eléctricos, pero solo cables eléctricos que sean de cobre o aluminio, ya que su filo está hecho para materiales de esa suavidad. Si nosotros nos ponemos a cortar con una cortadora para cables de cobre y de aluminio, nos ponemos a cortar un tornillo o un clavo o un pedazo de metal, posiblemente vamos a dañar el filo que tiene la cortadora o inclusive hasta podríamos romperlo. Entonces tratemos de que la herramienta se use para lo que está diseñado, para cortar cables de cobre o de aluminio. La última herramienta es el alicate de terminales. Esta herramienta es multifuncional. ¿Por qué? Porque se usa para muchas cosas. La primera función que le encontramos es que podemos cortar cables eléctricos. Tiene una cortadora como la de la herramienta anterior, solo que esta sí tiene un poquito más de filo, porque a veces hay que cortarle las patillas conectoras de elementos electrónicos. Tiene también un cortador para tornillos, que son 5 agujeros que tienen rosca, entonces uno atornilla el tornillo en el agujero que le corresponde y utiliza la palanca para cerrar y cortar el tornillo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que por ejemplo la rosca del tornillo no se ve comprometida, no se daña, entonces a la hora de que uno ya lo vuelve a utilizar, el tornillo va a sostener con la rosca en perfecto estado, sin mayores cambios. También tiene una prensa que se utiliza, tiene varias prensitas de distintos tamaños para prensar terminales eléctricos en los cables. Esos terminales son piecitas que normalmente son de aluminio o de bronce que se prensan en el cable para ponerlo en elementos que uno necesita estar desconectando y conectando con frecuencia, de manera de que uno no tenga que estar haciendo un empalme cada vez que lo usa, sino que simplemente desenchufa los terminales o los desatornilla o suelta la tuerquita y lo saca, porque hay terminales que tienen un circulito redondo, otros son en forma de U, otros son planitos para entrar en una cavidad. Entonces con el alicate de terminales nosotros podemos poner esos terminales en los cables eléctricos, pero el uso que mayor vamos a tener con el alicate de terminales es el pelacables. El pelacables, como su nombre lo dice, está diseñado para pelar los cables, de manera de que cuando nosotros tenemos que pelar un cable número 12, por ejemplo, ponemos el cable en la ranura que tiene el número 12, prensamos el alicate, lo giramos y entonces el alicate nos va a cortar solo el plástico alrededor de los alambres. Entonces cuando uno lo jala,
los alambres quedan peladitos sin que ninguno de los alambres se haya roto o se haya cortado, que sí normalmente pasa cuando la gente se pone a pelar un cable eléctrico con un cuchillo o con una cuchilla, que donde le pasan la cuchilla le rompen los alambritos al cable, y eso ya va a afectar a la hora de que lo unimos con otro cable. La transferencia de electricidad no va a ser igual. Si un cable tiene 6 cables y el otro cable tiene 14, ya no va a ser igual la transferencia de electricidad. Entonces por eso es bueno que cuando vamos a pelar un cable utilicemos un alicate de terminales que lo va a pelar de manera que los alambres del cable no se dañen, sino que cortemos solo el plástico. Muchas gracias, chicos. Más adelante les mandaré otro video donde ya ponemos en uso esas herramientas. Muchas gracias.